Literatura, comedia, películas, música y mucho bla 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 en mentiras, verdaderas y otros cuentos. Bueno, señores, regresamos. Entonces, dice Jorge, dice Jorge que el mejor show de la NASA es la sonda Juno. ¿Por qué, Jorge? No, la mejor comedia que ha hecho la NASA. El nombre. O sea, todos sabemos que Júpiter es Zeus Ajá. y todas las lunas de Júpiter están nombradas por las múltiples amantes que tuvo Zeus. Ok. Ganímedes, Y Io. entonces la NASA decide que va a enviar una sonda a revisar a Júpiter y a sus lunas. Sus Entonces decide consortes. ponerle Juno o Hera. Va a ¿La pasar esposa? revista. Sí. Ah, le va a hacer la fiscalía. Le Qué mandó la bueno. fiscalía, sí. Debe estar asustado. No, pero eso ya, Ya ve, ya pues. pasó. Eso ya fue. Porque era lo Ok. único que asustaba a Zeus, la esposa. No lo culpo. Eran muy sabios los griegos, sabían muchas cosas. Bueno, señores, vamos a cerrar entonces el podcast que hoy va bien. Este es el cuarto cuarto. Y vamos a cerrar con un poco de literatura y un top 10 porque a Eduardo le gustan el... yo creo que Eduardo era fan de Animal Planet al extremo. Total. Yo me confieso fan de Animal Planet. No, pero es un top Entonces, 7 porque el 7 es el número de moda hoy. Todo ha sido 7. Y sí, este es es verdad. el capítulo 7. Así que vamos a hacer un top 7. Ok, súper bien, Eduardo. Entonces Y el de además hoy va... que pensé en un octavo libro y ya no pude, entonces un top 7. La sonda Ok, Juno se fue en el 2011. O sea que ya llegó. Sí, está desde ese entonces tomándole fotos al marido. Con Y a razón, las Júpiter mozas. ha estado calmadito todo este tiempo. No, Júpiter ha estado haciendo su trabajo, nos ha defendido un poco de cometas, ¿no? El, ¿cómo es que llama? El Hale-Bopp creo que es, y el Shoemaker-Levy. Schumacher Levy, por eso fue antes, ¿no? Schumacher Levy no fue antes. No, en 2004. Pero Bueno, vea, bueno, yo decía al principio del podcast que al ser humano le atrae la idea del apocalipsis, del fin del mundo, del fin de todo, del fin de la civilización, en fin, del fin. ¿Y por qué? No sabemos, realmente es como algo muy... No a todo el mundo, ¿cierto? No a todo el mundo le gustará esa idea. O sea, probablemente si usted le pregunta a Jeff Bezos, pues dirá, no, 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 espere. Pero en general, en general, o esa es una idea que se tiene por ahí, psicólogos y esto, que las personas que, digamos, menos bien se encuentran en el mundo, o menos satisfechas están con su vida, son las que más les atrae la idea del fin del mundo. Supongo que, supongo que un poco en la línea de a los que les gusta el apocalipsis zombie, ¿no? Porque creen que van a ser los héroes huyendo y peleando con zombies, cuando lo más probable es que sean un zombie. Y lo mismo a los que les gusta la idea del fin del mundo, les suele gustar mucho pensando en un reinicio, no sé, una especie de recomienzo ahí, y lo más probable es que pues no recomiencen nada porque no sobrevivan, ¿cierto? Porque obviamente las personas en un apocalipsis de cualquier, digamos, que no sea un evento masivo mundial, pues, sino lo más, digamos, lo más posible. Y ya lo hemos visto acá en esta, que no fue un apocalipsis, pero que es lo más cercano que tenemos La pandemia. desde la peste negra o desde la gripa española, que fue esta pandemia del coronavirus, y vimos cómo la gente de menos recursos es la que más mal le va, ¿cierto? Y pues la gente de menos recursos son las personas que más suelen estar inconformes con su vida. Así que es una especie de disonancia cognitiva, de que yo quiero esto, pero al mismo tiempo no lo quiero y no sé ni por qué. Quién sabe, es difícil responder esa pregunta, pero el hecho es que se ha escrito cualquier cantidad de libros y se ha producido cualquier cantidad de películas con la temática del fin del mundo. Si esto es así,
y además libros exitosos y películas exitosas, es porque a la gente le gusta verlos, inevitablemente, a la gente le gusta verlos, leerlos, Sí. etc. Entonces, pues, bueno, esperemos que también a la gente le guste ver el podcast y oír el podcast, Ojalá, que digan ojalá, acerca del ojalá. fin del mundo. Yo voy a hacer un top 7 aquí, más bien corto, porque hice un top 7 de mis libros favoritos sobre temática de apocalipsis o de fin del mundo o algo por el estilo. Es Y decir, estos son no es, recomendados por Eduardo. es correcto, no estoy diciendo que sean los 7 mejores libros sobre apocalipsis porque eso está muy difícil. Y de hecho el número 7 es un libro que nadie conoce. Bueno, sí, lo conoce el autor, Niccolo Manitini, yo no sabía quién era el señor, pero me dio mucha gracia, me hizo gracia porque lo publicó en 2016. El libro se llama Ana. Lo publicó en el 2016 y el libro habla sobre un virus que se ha extendido por todo el mundo. No sé si les parezca conocido eso. Este virus afecta únicamente a los adultos, no sé si les parezca conocido eso, familiar, pero hasta ahí llegan las similitudes porque en el libro el virus es 100% mortal para los adultos y los niños lo incuban y lo transmiten, pero no les da nada hasta que crecen y cuando crecen mueren. Yes. Es decir, que es un fin del mundo muy, muy terrible porque es un fin del mundo donde los niños quedan solos. Y todos saben que llegado a un punto van a empezar a enfermarse y se van a morir, eso inevitablemente. O sea, como que la vida se acortó a, póngale, fin de la infancia, pues. Y es un libro, es un relato realmente sobre la importancia, pues, de la vida y de aprovechar la vida. Uno piensa que tiene mucho tiempo, ¿cierto? Uno siempre piensa que tiene mucho tiempo para hacer las cosas, hasta que se da cuenta de que ya no tiene tanto tiempo. Y entonces le entra el afán, ¿cierto? Y bueno, y ahí pues ¿qué pasaría si yo supiera, si yo fuera un niño, supiera que cuando cumpla 17 o 16 me muero? ¿Qué hago con esa vida tan cortica? Entonces, ese es el libro número 7. Pero ese es el único desconocido. Yo espero que los otros sí los conozcan, ¿no? Porque de hecho todos son, o casi todos son bastante famosos. Entonces, voy a hacerle el intro. Entonces, número 6. Número 6 es conocido por, yo creo que por todo, al menos el nombre tiene que ser conocido por casi todo el mundo, que es La máquina del tiempo. La máquina del tiempo es un libro muy viejo, pues tiene más de 120 años ya, de H.G. Wells. Han hecho Todos películas y todo. los libros de Wells, bueno, sí, hay una película, pero ya es una película clásica también, ¿no? De La máquina del tiempo, creo. No sé si hayan hecho alguna película, digamos, moderna de la era hollywoodiana, creo que no. Sí. Sí, de La máquina del tiempo, pues Malísima. del libro como tal, ¿cierto? Una adaptación malísima que le hicieron. Bueno, realmente los libros de Wells, muchos son clásicos de la ciencia ficción, ¿cierto? Y de hecho, no solo de la ciencia ficción, sino que son muy buenos de leer. La mayoría se leen muy rápido, son libritos muy corticos, se leen en un rato y bueno, le dejan a uno pues como cositas para pensar, una buena lectura. La máquina del tiempo es la historia de un científico más bien medio excéntrico, más que medio excéntrico, que inventa una máquina que le permite viajar a través del tiempo. El man, o sea, Wells, se pasa por ahí todos los problemas relativos al hecho de usted avanzar en el tiempo, ¿cierto? O sea, básicamente no le pasa nada, lo que realmente le pasaría, pues, pero bueno, es una cosa súper simplificada, obviamente, esto es de finales del siglo XIX. Entonces, este señor, pues, navega, pues, sí, por la cuarta dimensión, se desplaza al futuro, va dando como salticos primero, salticos, a ver si sí le funciona, y de repente, no recuerdo qué pasa, es como que se marea, yo qué sé, se pierde el conocimiento ahí por tanto porque la máquina produce unos efectos, pues, como feos, como un mareo ahí maluco, y se quedó pues como sin sentido un rato y luego cuando despertó, uy, se asustó y no, la paró, ¿no? Y resulta que había avanzado como 800.000 años en el futuro, ¿no? Un montón, una cosa así por el estilo, una cosa loquísima.
Ya, pues. El man llega y lo que encuentra es una civilización, parecía una utopía, una civilización de unos seres humanos muy pequeñitos, parecían niños, de hecho, y ahí el autor juega un poco con cosas feas, como, no sé, casi parece pedofilia y todo, porque se enamora de una especie de niña de esas, pues. Y eran unos seres todos simples que tenían como todo a la mano, se la pasaban jugando, riendo y Como japoneses de la era moderna, que lo algo tienen así todo como ahí. turistas japoneses, tenían todo. Entonces, pues, como una humanidad degenerada porque la naturaleza ya no ponía ninguna clase de peligro, ¿sí? O En sea, absoluta libertad seremos esclavos de nuestros como impulsos. que el ser humano había por fin dominado la naturaleza por completo, entonces pues es decir, los problemas del hombre son los que hacen que la civilización avance porque usted tiene que ir resolviendo cosas. Si ya no hay nada que resolver, pues toca como en una especie ahí de molicie, pues, y esa fue la primera impresión que tuvo, ¿cierto? Y después se da cuenta, después viene como el plot twist, ¿cierto? Cuando se da cuenta que hay como otra subespecie humana que vive bajo tierra, Los Morlocks. los Morlocks, que salen en The Big Bang Theory. Y estos son una especie de humanos ahí feos, horribles, viven debajo tierra, y resulta que estos tienen a esa especie de niños pues, que viven en la superficie. Los Morlocks soportan la luz del sol, salen de noche solamente. Y los tiene como ganado, son su ganado, o sea, los tienen ahí para comérselos, básicamente. Entonces los tienen ahí, son los que les dan todo, son los que mantienen la estabilidad, ¿sí? Es que una pregunta, ¿por qué estarán haciendo tantos de nosotros? Entonces, ya vamos 8.000 millones. ¿Ya que se preparan para un festín? Viene Se un preparan banquete. para un festín. Viene un banquete, sí. Aunque en el libro él nunca es explícito mostrando que se los comen, pero es lo que se infiere pues, de todo eso. Y ese es como el fin del mundo, o digamos el fin de la civilización en este libro de la máquina del tiempo. Humanos degenerados caníbales alimentándose de humanos ganado. ¿Sí? Difícil es imaginar un final, no un final más malo, pero sino más degradante para la especie humana. Ahora, los libros de Wells de esa época, del Wells de esa época, de su primera época, todos eran críticas sociales, porque Wells no iba mucho con el capitalismo y más bien la idea era como fusionar capitalismo y socialismo y formar una cosa, pues, estamos hablando de la época en que Reino Unido pues era un imperio gigantesco y bueno, todos los problemas que traía eso, toda digamos, la desigualdad pues que había tan terrible. Número 6, bueno, número 5. Número 5. Número 5. Otro libro de Wells, es que los puse seguidos La guerra de los mundos. La Guerra de los Mundos. La Guerra de Le los leí la Mundos, mente. la Guerra de La los Mundos mente no, es, el fondo. No, que no lo está tengo ahí viendo. en el fondo tengo la máquina. Ah, pues sí, es que esa Las venía. La la Guerra de Guerra los de los Mundos Mundos de Tom Cruise. no tiene nada que ver con la de Tom Cruise. ¿Listo? Hace poquito sacaron una serie de televisión de la Guerra de los Mundos y que incluso no le dieron el final pendejo que le dio Wells, sino que la continúan de una manera muy interesante. Si se la pueden ver, véansela. Es una miniserie de 6 capítulos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Guerra de los Mundos. Ah, Ok, Vamos a gracias. buscarla. vamos a buscarla porque no la he visto. No, la mayoría de la gente, de hecho, la mayoría de la gente de hoy en día conoció la Guerra de los Mundos por la película del 2005 pues, de Tom Cruise. Que, que bueno, no sé qué haya ahí, aparte de Dakota Fanning gritando toda la película, no hay mucho Tom Cruise. resaltable. Y lo único en que se asemeja pues al libro es en los tripos, pues en los bichos estos que En la idea en particular. y en el final. Porque de resto, nada, pues, porque la Guerra de los Mundos está ambientada en el mismo año en que estaba en ese momento pues, la actualidad, es decir, 1898. Y pues era la tecnología al final del siglo XIX, o sea, no había con qué pelearle a esos bichos, esos cayeron en las ciudades y hay una parte donde describe
el proceso de aniquilación de la especie humana que estaban llevando a cabo, y lo compara como cuando usted quiere como exterminar un hormiguero fastidioso, un hormiguero que usted tenga en su jardín, usted va y lo fumiga, básicamente. Eso no le importan las hormigas. ¿Alguien se puede eso a pensar en las hormigas cuando las aplasta? Nadie. Y así, y decía pues el protagonista, o el narrador, pues que es en primera persona, así nos verán ellos, así nos estarán viendo. O sea, probablemente ni siquiera sean conscientes de que somos inteligentes. Porque no, ahora estos invasores venían de Marte, pues, y bueno, es decir, nada que ver pues con la ciencia ficción de ahora. Y lo que había para pelearles eran cañones, era como lo más avanzado, ¿cierto? Sí. Wells era muy simplista en sus cosas porque Wells tenía una ventaja con la que no cuentan los autores modernos. No tenían que lidiar con fandoms. Sí, o sea, O sea, No, y él la- y podía la- decir, Ni le pelearan. él podía decir, mis extraterrestres vienen de Marte, y la gente decía, ¡oh! es que, había- es Ahorita, que, es usted hoy que en a día dice, mis finales, extraterrestres vienen de Marte, y le salen a usted Mm. 350 millones de personas en Reddit a decirle que usted es un imbécil. a finales del siglo Exacto. XIX nadie sabía nada de Marte, o sea, no sabían nada de Marte, sabían que era un planeta y lo habían mirado por telescopios, pero de hecho de esa época, un poco antes de eso, Los data lo canales. de los canales, este señor Percival Lowell que dijo que él veía unos canales, nadie más los veía, pero él sí los veía, y ahí comenzó todo el cuento pues de la civilización marciana, y mucha gente lo creía porque es que usted, o sea, era una cuestión netamente de creencia, no había nada con qué comparar. Bueno, sabemos entonces, los que vieron la película El hueso de Tom Cruise, a mí no me gustan las películas de Tom Cruise, todas me parecen malas, pero sabemos pues el final, porque el final fue exactamente el mismo. Estos alienígenas llegaron de Marte, pero no contaban con la astucia de los Mueren de COVID. bichos. Mueren básicamente de Mueren gripa. de COVID. Se mueren de gripa porque no tenían defensas Por no contra vacunarse. los virus, bacterias ni nada. Póngase la vacuna. Ni siquiera tenían, o sea, decía el autor, porque nadie sabía, pues obviamente nunca se puede explicar ahí, pero decía el autor que probablemente ni siquiera tenían el concepto. Entonces, si no tenían el concepto, pues que iban a estar con miedo de nada. Y pues tenían la costumbre fea de comerse a los humanos, les chupaban la sangre, se comían la sangre. Los neta, secaban. porque básicamente los quitaban la sangre y se la inyectaban porque no tenían boca tampoco. Entonces, claro, por la sangre se pasó todos los males que trae el hombre, para el que todo un montón de miles y miles de microorganismos que están Fueron nuestra adaptados mejor al... defensa. Fueron Exactamente. nuestra Entonces es defensa. curioso que los virus y bacterias que en otras ficciones son los causantes del apocalipsis, ahí fueron los salvadores de la especie humana, ¿cierto? En general Eduardo, lo que, dígame, hay una historia con la Guerra de los Mundos, ¿no? Ese locutor que un día decidió Orson Welles. Orson leerla. Welles, en Orson, Nueva gracias. York, contar Sí, la sí, si El historia. quiere man nos hizo puede una contar. adaptación, y la pasó por la radio haciéndose el chistoso porque le Y les pareció muy dijo, pero chistoso. él lo dijo varias veces durante la grabación, ojo, estoy narrando una historia, esto no es verdad, pero él tenía esa característica forma de contar las cosas como si fuera una noticia, ¿entiendes? Entonces cuando estaba leyendo el texto no era como cuando alguien está recitando un libro de poemas, ¿no? Sí, allá tu amada mía, no, él estaba contando, y en las últimas noticias tenemos una nave extraterrestre acaba de posarse sobre Nueva York, o sea, la forma en la que tenía de narrar, que incluso hubieron policías que salieron diciendo, Eso no, sí, sí, fue nosotros vimos terrible. la nave, ¿sí me entiendes? O La sea, el gente miedo salía a la colectivo, la gente calle, se se volvió volvió loca. loca, güey. Fue un episodio muy gracioso. Así, súper gracioso, o sea, para esas personas Y de realmente ahí llegó se el fin del agarra, mundo y no habían visto ninguna nave ni nada ahí y de arriba. ahí se agarra mucha gente para decir que por eso los gobiernos mundiales nos esconden los extraterrestres. Y tendrían razón, porque imagínense. Porque si eso fue con un episodio radial.
Porque a uno le parece muy gracioso, pero a los dueños de las tiendas que les quebraron los vidrios y eso no les pareció tan chistoso. ¿No les pareció muy chistoso? Sí. De hecho, muchos demandaron a la cadena de radio porque por las pérdidas, pues sí eso. Pero lo que dijo Jorge, ellos se salvaron de todas las demandas porque pues, nosotros dijimos que esto era una ficción, o sea, no tenemos la culpa de que la gente sea imbécil. Y Menos sí, mal no había WhatsApp porque si no hubieran dicho que ya los extraterrestres estaban metiendo a los conjuntos cerrados. ahí, no, ahí Ok. hubiera sido el apocalipsis, ahí sí hubiera sido el apocalipsis, ahí sí hubiera sido el Por esta que apocalipsis. no puede. Ok, número Bueno, 5. Ah, no, número 4. 4. Cuatro. Wells, bueno, Wells en estos dos libros, aunque no parece tanto, pero La Guerra de los Mundos también es una crítica social. Ahora, el número 4 sí no tiene nada de crítica social. El número 4 es puro terror. Y por lo menos, o por lo menos terror enmarcando las reacciones humanas ante lo desconocido. Ese libro me gustó mucho. Le hicieron una película que no fue mala, pero no diría que tampoco fue buena, y sobre todo le cambiaron el final y para mí fue traumático el final, traumático. Yo sabía que el libro no finalizaba así, pero me dejó traumado. Ahora la gente que no tenía ni idea del libro, yo no sé cómo habrá quedado, y es La Como Niebla. como los que vieron Game of Ah, Thrones. la niebla. La Pero ¿por Niebla, qué? La Niebla de Stephen King. La Niebla no es un apocalipsis mundial, pero toda la gente que estaba ahí sintió que llegó el fin del mundo, ¿sí? El fin del mundo. Y un fin del mundo extraño, donde usted no sabía nada, usted no veía nada, no sabía qué estaba pasando. La sensación de desamparo que genera King en ese libro es casi, o sea, es palpable, uno la siente. La película del 2007 no es tan buena, por lo general las películas no son tan buenas como los libros, Pero el final a pero, mí me Excepto Forrest pareció. Gump. pero el final de la Final. película fue Uf. terrible, O terrible. sea, El libro no sí. termina así. Lo que pasa es que acuérdese que King le gusta cambiar los finales para hacer algo nuevo en las películas. Y de Él hecho, es el que lo sí. dice. Y de hecho, Kim fue el que acordó con el productor de la serie, de la película, el cambio del final. Le pareció muy chistoso al mancito. También hay una serie de La Niebla, por cierto. Sí, Ah, señor, una está en serie, Netflix. sí. Pero esa sí, no, ya no. Sí, Se, no, se no, sale yo no mucho me. ya de los. Sí, No, no las solo series de por Son, lo son general adaptaciones, son son adaptaciones a la historia adaptaciones que original. ya se saben. Pero a bueno, King nadie también hay nunca lo ha niebla y hay adaptado bien. monstruos. La única adaptación de King que yo digo fue decente es El Doctor Sueño Resplandor y El y Doctor Resplandor, Sueño. Sí, que además son una continuación, ¿no? que son El Sí, sí. Resplandor uno y El El Resplandor Resplandor y 2. el Exacto. Resplandor 2. Resplandor y Resplandor. Sí, otras son terribles. La cúpula, por ejemplo, la destrozaron. El Ahí libro lo sí, le dieron. destrozaron completo. No Sí, vamos a hablar de eso. bastante Pero bueno, malo ese tema. eso deja plata, que es lo importante para Si Kim. Un día de si nos estos vamos a ponemos a hacer hablar, un podcast sobre series malas y me Momento, doy garra. momento, pero solamente quiero nombrar este. El Fugitivo. Qué porquería de adaptación para qué buen libro. Se los recomiendo 1000 veces. Se pueden leer El Fugitivo de En Stephen King. cambio, por ejemplo, se me ocurre una adaptación muy buena también que fue la adaptación de La Milla Verde. Muy buena. De Sí, es hecho, una de verdad. las de Green mejores Mile, películas de la historia Sí, según IMDb y Rotten Tomatoes. pero es que, o sea, eso es, La Milla Verde es Forrest Gump. Es el mismo caso. O sea, es como Forrest el Gump. libro no es bueno, no es malo, pero no es bueno, pero la película sí. La película es buena. El libro, en ese caso, yo me quedo con la película, de hecho. Por eso, es que es Forrest Gump. Si usted se lee Forrest Gump es una porquería de No, el libro. libro de Forrest Gump es horrible, pero es que no tiene nada que ver con el Pero, guión de la película. pero usted se ve la película y la película es la historia de Estados Claro, Unidos. es correcto. Sí, hay una, películas una buenas, adaptación muy bien lograda. Sí. Una adaptación muy bien pero bueno, lograda. en ese, yo no voy a contar el final, pues para el que no lo haya visto y todo, pero el hecho es que el final del libro es bueno, o sea, después es como un clímax, pues, y el de la película es un anticlímax, pues, uno ahí termina llorando. Pero tanto en el libro como en película, el hecho es que nadie sabe de dónde salieron esos monstruos. Hay un montón de teorías y cosas locas en internet en todos lados y muchas cosas que ha dicho también Kim, pero en el libro no se sabe. Se sabe que hubo una especie de experimento militar y bueno, abrieron como
puerta dimensional ahí y salieron unos monstruos muy Lovecraftianos en sus descripciones, Sí. porque eran unos bichos, algunos de ellos gigantescos, llenos de tentáculos y bueno, inmortales, pues terribles. Rescato de ahí, el protagonista me parece un pendejo, pero bueno, o sea, no un pendejo, sino alguien muy normal. Pero a mí el personaje que más me gustó, no porque me haya Ojo gustado, a sino esa porque analogía, ¿no? Ojo a esa analogía. No un pendejo, sino alguien muy normal, como haciendo alguien O alusión sea, que todos todas las somos personas pendejos. normales son pendejas. dentro de una novela, sí, por eso uno nunca escribe la historia de la vida de uno, porque sería horriblemente aburrido. Un personaje pues tiene que tener como unas características, y no sé. A mí me gustó el personaje de la señora loca. Ese personaje es el Sí, que realmente dispara toda la trama dentro de esa tienda donde estaban encerrados. La señora Carmody, que era la fundamentalista religiosa, que empieza a formar toda una especie de culto ahí. Y entonces es eso lo realmente valioso del libro, ¿no? De cómo las personas reaccionan ante una amenaza de esas tan terrible, tan ominosa y tan omnipresente y tan mortal, pues, porque todo el que salía de la niebla, muerto. Bueno, y ahí pues viene toda la trama y lo que pasa. Yo creo que ese personaje es una parodia de los líderes religiosos, ¿sí? Sobre todo en Estados Sí. Unidos, donde se lucran tanto pues con la idea del fin del mundo, que el fin del mundo viene y allá es muy común que la gente vaya y le done a su pastor así por televisión, a los telepastores estos. Que la gente va y dona pues cuando están hablando del fin del mundo porque les gusta oír hablar de eso. Ok, número 3. Número 3 de pronto no sea tan conocido, pero es para mí uno de los mejores libros de Asimov. O por lo menos uno de los mejores relatos, que no son libros, más un relato largo, que se llama Anochecer. De este relato hicieron también una película, pero no fue como muy famosa. Más bien fue hace bastantico ya y yo creo que deberían volverlo a hacer porque daría mucho juego. ¿Qué pasa aquí en Anochecer? Anochecer es la historia de un planeta en el cual no existe la oscuridad, porque es un planeta que está rodeado de 6 soles. Tiene un sol principal, tiene un sol principal y es un sistema múltiple, que existen sistemas de soles múltiples, y entonces en el planeta nunca es de noche, nunca es de noche. Lo más que hay es como una bajonazo en la luz, pero ese planeta no conoce la noche. Y la civilización Así habita pues como para que alguien se pregunte, ¿y si hay un eclipse? Yo como que, ok. y quedan cinco. Si tiene lunas, de pronto. de hecho tiene una sola luna, pero nadie la conoce en el momento del relato. Un grupo de La luna es científicos, la única que sería capaz de demostrarles cómo sería la noche. sí señor, eso es lo que pasa, advierte que se va a acabar la civilización porque encuentran como unos escritos de que hace 2000 años y que cada 2000 años ocurría algo y era como una destrucción por fuego, o sea, una destrucción por fuego. Entonces estaban preocupados pensando qué iba a pasar, o sea, iba a caer algo del cielo o lo que sea. Entonces en esos escritos se encuentra una referencia a algo que llaman estrellas, pero no sabían qué era eso. Y que entonces creían los científicos, tenían la idea de que las estrellas iban a hacer llover fuego del cielo y se iban a robar, se roban como las almas de las personas. Pues eso es lo que decía pues esos escritos que encontraron. Entonces los científicos empiezan a hacer operaciones, cálculos y todo eso y se dan cuenta de que sí, de que según el ciclo de rotación del planeta y cómo se movía alrededor de esos seis soles, hay un punto en que podía pasar eso. Entonces se preparan, esos científicos se preparan, se encierran en un lugar y todo y se aíslan y hacen todo un plan pues para sobrevivir, para evitar pues que las estrellas le chupen el alma. Y todo esto, pensémoslo en un planeta donde no existía la oscuridad. Nadie sabía qué era la oscuridad real, ¿sí? Real, real. No estar por ahí encerrado en un lugar. Eso no es oscuridad. Oscuridad es cuando usted realmente no ve nada No puede y no ver tiene nada. forma de ver nada. ¿Listo? Eduardo, qué pena. Esa Me es la acaba de oscuridad. llegar un aviso de 10 minutos y Entonces, falta Jorge. Dale, no, o sea, listo, voy terminando. vale. Es que Jorge así como que, ¿yo de qué Entonces, voy a hablar? Ay, yo de tenía repente, que preparar.
Resulta y pasa que ocurre lo que pasó, un eclipse, y se taparon, o sea, se quedó, era un planeta que era como una especie de ciudad nada más, ¿cierto? Y llegó la Sí, tenía oscuridad que ser total, suficientemente llegó, pequeño para que la luna llegara y llegó la oscuridad total, y resulta que ese planeta estaba en el medio de un supercúmulo estelar. De un supercúmulo estelar. De repente, cuando se hizo la noche oscura y todo el mundo, ¿qué pasó? Salieron 30.000, 40.000 estrellas en el cielo. Nadie nunca había Espectáculo. visto qué era eso. Y la gente se volvió loca. Y empezaron No. a correr y empezaron a quemar todo para iluminar. Y esa era la destrucción por fuego que pasa cada 2000 años. Era la misma gente la que quemaba la ciudad y quemaba el mundo, tratando de ahuyentar esa oscuridad, porque el eclipse duraba unas cuantas horas y todo el mundo se volvió loco. Ellos habían investigado, por ejemplo, se habían dado cuenta que una persona de ese planeta en 15 minutos de oscuridad se enloquecía. Que nadie conocía eso, nadie lo conocía. Y ahí fue Pero donde les llegó el apocalipsis. depende de la velocidad del movimiento de la luna, ¿no? Porque un eclipse acá no dura horas, ¿no? O sea, No, un no, eclipse total durará minutos. claro, no, pero es que es una cosa muy distinta. De hecho, Asimov, que también era científico, fundamenta eso súper bien. Pues, Ok. de hecho, uno ni le entiende casi. Él escribe eso como por si algún físico o algún astrónomo lee eso lo y quiero dice, Por el refutar. fandom. sí, tiene sentido. De resto, no. Bueno, Escribe número para el fandom. Número dos. dos. Voy a poner este rapidito porque lo mencionamos en el capítulo de los zombies y creo que es necesario mencionarlo aquí bien hecho, que es Soy Leyenda. Porque allá yo dije y alguien, no sé si alguien dijo, yo creo que fui, que eran zombies y no eran No, son zombies, Son vampiros. vampiros. son vampiros. Aquí lo que pasó, aquí también hay una película que tampoco tiene nada que ver con el libro, nada, excepto el título y el nombre del protagonista, de resto todo es diferente, así que no tiene nada que ver el libro Soy Leyenda con la película Soy Leyenda. Cualquier parecido es coincidencia. La historia es terrible, o sea, la historia del último ser humano. Ya el apocalipsis pasó, ya ocurrió, y este virus, porque es una epidemia, convirtió a la gente, a la mayoría de la gente la mató. A los que sobrevivieron se convirtieron en una especie de vampiros, ¿cierto? Una pequeña parte de la población no desarrolló como la agresividad y todo esto, pero no soportaban la luz del sol. Y otra parte se volvieron una especie de vampiros psicóticos, pues, hiper fuertes y de todo. Y esos son los que se volvieron locos, pues. El tipo pasaba los días más o menos parecido al de la película, ¿cierto? Consiguiendo comida y matando uno que otro vampirito por ahí, así. Manejan como esa dinámica del ajo, eso los espantaba, las cruces, todo eso. O sea, que revuelven ahí un poquito con los vampiros de Clásicos. de los clásicos, pues, de Bram Stoker. Stock. El libro se desarrolla mucho con flashback, el man se acuerda mucho de su esposa, de su vida, de todo eso, y poco a poco va perdiendo las ganas de seguir, va perdiendo las ganas de vivir, o sea, él se pregunta cada rato, ¿para qué estoy haciendo todo esto? De repente se le mete la idea de que quiere encontrar la cura, pero entonces también empieza, ¿pero la cura para quién? O sea, es que estoy yo solo, ¿a quién voy a salvar? Y al final, este sí lo voy a contar porque el que no lo haya leído ni visto está en la olla. Al final el tipo se da cuenta de que el monstruo es él, de que el mundo ya cambió, Que los los normales vampiros son los son los vampiros. normales y él es el Y, Él monstruo es el que único no los diferente. deja avanzar, no los deja no, y él es el monstruo porque él camina de día matándolos mientras ellos caminar, duermen. y ellos duermen y él va y los mata, o sea, él se pone en los zapatos de ellos y se da cuenta que Entonces, él es el cuando, monstruo. es más, justo cuando la frase final del libro es espectacular, justo cuando lo van a matar, él dice, y me di cuenta que yo soy el material de las pesadillas. Yo Ujú. soy aquel al que todos temen. Yo soy la historia con la que asustan a sus hijos. Yo soy leyenda. Él es leyenda, sí. Ah, qué buen final. Ahí termina el libro. Sí. Algunas menciones aquí brevísimas. Apocalipsis de Stephen King. Fin del mundo por plaga de virus. Bueno, Sí. no muy original, porque King no es muy original. Pero bueno, las Pero es King. descripciones del fin de la civilización son muy buenas.
fue lo que más me gustó de ese libro. La forma como describe el colapso de la civilización, genial. Hay otra novela muy buena que me gustó que se llama Ruido de Pasos. Y es ¿Sabe una unos... cosa, Eduardo? Algo que yo nunca he leído en ningún tipo de libro sobre el apocalipsis es que ningún libro plantea el apocalipsis económico y financiero. Nunca he visto un libro Que sería apocalíptico. súper aburrido. Debe ser porque sería muy aburrido. Pues porque Pero sería no, largo, lento. No, sí, digo yo. exacto, o Y sea, ahí doloroso. Y está. para eso usted lee cualquier libro de economía, parce. Para eso escuchen Mentiras, Verdades y Otros Cuentos, señores. Es correcto. Bueno, uno, porque le quedan 3 minutos. Uno, ahora iba a mencionar más Río de Pasos. Ensayo sobre la ceguera, eso sí es muy bueno también, es Saramago y es un apocalipsis fuerte. El libro es muy fuerte, ¿no? Y la guía del autoestopista galáctico. Yo creo que es la forma más bizarra de apocalipsis, porque todo se acabó en un segundo. ¡Pum! Destruyó la Tierra y nadie tuvo tiempo de llorar. El número uno. El número uno para mí, el mejor libro sobre el fin del hombre es El fin de la infancia, se llama así. Uf, Es un libro de Arthur C. Clarke, para mí es el mejor libro de Arthur C. Clarke también. también tiene una miniserie. Sí, tiene una miniserie. Todavía Y si sigue no estoy como, mal, una película. no sé si, creo que Me sí. parece que una película también. El libro es Lo que muy pasa es que no se difícil llama de así. Me adaptar. parece que la Sí. película se llamaba como que eran los niños del hombre, algo así. Ah, no, pero es diferente. Esa es otra. No, Es O otra. no, sea, sí creo que la puedo estar confundiendo, pero no recuerdo sí, bien. Creo que sí esa es tiene una otra porque se película. llama muy parecido, pero no. No, pero sí tiene una adaptación en cine. A ver, aquí pasa algo muy raro. Llegan los extraterrestres, llegan, sí, sin avisar, sin preguntar, y ponen al mundo bajo control de ellos. O sea, se apoderan de todo, pero nadie pelea porque los extraterrestres crean una utopía en la Tierra. O sea, Ah, qué el mundo bueno. se vuelve Es perfecto, de lo que yo les básicamente. digo. O sea, que llegarían, nos conquistarían y ni nos Espere, daríamos cuenta. espere. Acaban las guerras, acaban los países, acaban con todas las distinciones de raza, de todo, mejor dicho, la utopía. Ellos John llamaban Lennon. se llamaban los super señores. Pero nadie nunca los había visto, ellos no bajaban de sus naves, solamente hablaban con el que antes era el secretario de las Naciones Unidas y se comunicaban a través de ellos, pero él tampoco los había visto nunca. Ellos decían que los humanos no estaban listos para verlos. 50 años después de haber llegado se muestran, y claro, ahí se entiende por qué no se mostraron al principio, porque es que era el diablo, básicamente. Eran O sea, demonios. eran demonios, o sea, su forma era la de un demonio, cola, cachos, alas, todo eso. Pero no Tenía tenía pues 7 nada que ver, cabezas. no tenía nada que ver con los demonios, simplemente era para que la gente ya hubiera madurado un poquito y no se volvieran locos al verlos. Al final, al final ellos habían llegado para preparar la humanidad para un salto que iban a dar, un salto evolutivo que ellos mismos no les era posible dar, pero que la humanidad iba a llegar a eso. Ellos Al final son pastores, ellos van llevando otras es, razas a eso. es correcto, ya esa era la quinta Y, raza que llevaban allá. Y, y, y la y bueno, explicación de por qué son demonios es genial también. porque el humano había como una especie de conciencia racial y se acordaban de los demonios, pero eso había pasado en el futuro y se acordaban en el pasado, una cosa rarísima, como muchas cosas de Arthur C. Clarke, pues todas voladas. Al final no fue un apocalipsis, sino fue una apoteosis, ¿cierto? Porque el ser humano evolucionó, se volvió uno con una especie de conciencia universal global y en fin, bueno, pero el mundo tal como lo conocemos termina, ¿cierto? El mundo se desaparece, de hecho. Todas las personas y el mundo completo. Bueno, Y el, señores, 30 segundos. Último corte. Yo creo que menos de 30 segundos. Nos vemos en un momentico con el final de Eduardo y con Jorge. Un segundo. Entonces podemos cantar todos I don't wanna close my eyes. Ya que estamos en el fin de este Armagedón el día de hoy. Ok, estamos en el Armagedón. Bueno, finalizo mi parte, finalizo este tema acerca de la literatura, diciendo que hay montones, cantidades impresionantes, como dije al principio, de libros con esta temática, pues de tanto del fin del mundo como de mundo terminado, o sea, de cuando el fin del mundo ya ocurrió y la humanidad se tuvo que largar, tuvo que emigrar o tuvo que hacer alguna cosa.
Hace rato mencionamos, por ejemplo, el de la Tierra Errante y cosas por el estilo, donde, bueno, hay apocalipsis como conjurados, ¿cierto? Apocalipsis donde al final lo que hubo fue un cambio, ¿cierto? Hubo un cambio en la vida y que viene siendo muy parecido a, por ejemplo, lo que tenemos ahora, ¿cierto? No estamos en un apocalipsis, aunque obviamente mucha gente no lo verá así, ¿cierto? Porque al fin y al cabo siempre nos queda la idea de que el apocalipsis es muy personal. Una pregunta que es recurrente que a veces me hago es, ¿será que nosotros presenciaremos el final de la sociedad por lo menos? Por no hablar del fin del mundo, sino hablar de la sociedad como la conocemos. ¿Presenciaremos ese Casi, cambio? O sea, o sea, nosotros casi en nos nuestro pasa. periodo de vida, Sí, ¿será que bueno, vemos un cambio de paradigma en Yo no la creo. forma en la que vivimos a nivel social? Nuestros No, hijos pero es o que, nuestros claro, nietos de todos. pronto, pero nosotros no. pero es que si usted se para en 1950 y en hoy, el cambio de paradigma ha sido tremendo. No, o sea, obviamente todo lo que sucedió ahorita con el COVID fue increíble, cambió la percepción de todo y casi llegué a creer que de verdad iba a cambiar el mundo como lo conocíamos, pero la economía ganó a la conciencia y la ganas de sobrevivir de la humanidad. El mundo tiene Entonces, una pues, inercia demasiado grande, demasiado grande. Economía naranja. bueno, señores, nos alargamos un trisin más. Vamos con Jorge, que nos va a cerrar el caso y de final un recomendado. Yo quería hablar de Baba Vanga, pero es demasiado largo para decírselos. Pero les recomiendo que busquen en YouTube Baba Vanga, porque van a ver unos fines del mundo bastante volados. No sé, por nombrarles algo, en el 2125 van a llegarnos unas señales raras del espacio y en el 2183 esto van a colonizar Marte. ¿Por qué hasta los 183? No sé, pero hasta esa época. Y solo les digo el final, en el 5079 se acaba el mundo. Ahí se los dejo. Tenemos tiempito. Hemos tiempo. Ok, Eduardo. Pero Eduardo, sigue Jorge. No, ya, Jorge. Bueno, a ver, agárrense porque lo mío es largo. Ay, Dios Algo mío. grueso y Y yo tengo sueño, me entendido. tengo que parar a las 6 de la Bueno. mañana. Al principio, Dios dijo, hágase la Yo luz, no también. mentira, no tan largo. Este, bueno, la Me tocó ponerle cultura, Cain, porque la, todos están llorando. bueno, a ver, la cultura judio-cristiana siempre nos pintó el fin del mundo, ¿sí? Y una de las ventajas que tiene la Biblia, no sé si no estuve, no sé si ustedes lo mencionaron, es que como no tiene fechas, siempre viene en camino. Cristo viene y el mundo se va a acabar. Boletas, Sí, no. boletas limitadas en palco. Exacto. Entonces, desde que se establece la religión católica, se crea el pensamiento de el mundo se va a acabar y tengo que estar preparado para eso. Pero resulta que antes de eso ya venía esa misma historia. ¿Mm? Los vikingos se preparaban para el Ragnarok de una manera muy diferente, porque la idea era mejorarse físicamente para luchar, morir como un héroe y luego seguir luchando y volver a morir como un héroe. Pero eso era el Valhalla, ¿no? Sí. Muy diferente al Ragnarok, que es cuando Loki se pelea con Zeus. No porque la idea era morir, llegar al Valhalla, entrenar para convertirse en Einherjar y luego, como Einherjar, luchar en el Ragnarok. En el Ragnarok. Ok, muy bien. Es un proceso de preparación. Sí, en el cual usted bebe de noche y pelea de día. Sí, celebra de noche. O sea, comida, trago y ¡pum! Y al otro día va etcétera. y muere Y en luego se va batalla. y muere en batalla. Pero Y qué a la locura, porque es que, recompensa, en la noche vuelvo y revivo, y otra vez vuelvo y bebo, y vuelvo y como, y vuelvo y ¡pum! Y pero es vuelvo que al otro al día con Valhalla solamente se llegaba siendo un guerrero muriendo en además, batalla. además no todos los guerreros Había podían que llegar. morir en batalla. No había que morir en batalla, había que ser un ¿No? guerrero digno. Ah, sí, un Pero, guerrero o sea, digno. Sí, pero es cierto. tengan en cuenta eso, o sea, no es que hubiera muchas guerreras, o sea, la cantidad de guerreras tal vez era muchísimo menor a las de guerreros. Si habían, si está registrado que había mujeres Las Shield guerreras Maidens, vikingos, sí.
pero no tantos. Entonces, si había pip, tenía que ser No, pompo. pero es que las mujeres iban, pues, iban solo para eso. Sí, bueno, en fin. Ya, ellas siempre fueron favorecidas, siempre participaban, era de las festines, no de las matanzas. Continuando. La cosa es que los apocalipsis en en esa época, en esa primera época religiosa, eran acontecimientos para los que había que prepararse. ¿Mm? Cuando entramos más o menos a 1600, en el primer Satanic Panic, que se llamó la peste bubónica, porque eso obviamente era el fin del mundo, la gente ya no empezó a prepararse porque venía el apocalipsis, sino a purificarse porque el apocalipsis ya había llegado. ¿Mm? Entonces empieza el temor al pecado, las cacerías de brujas, los puritanos, etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Luego, tenemos un siguiente salto y es en 1800, es cuando por primera vez el apocalipsis se ve como una historia. ¿Mm? Y es cuando empiezan a aparecer historias sobre el fin del mundo. ¿Mm? Y si no, pues pregúntenle a Eduardo, que acaba de darse una lista larga. Luego, para cuando llegamos por fin a 1900, y acá ya acá es donde me voy a empezar a estirar. Resulta que en 1950 aparece el cine. Y el cine se vuelve algo que está al acceso de todo el mundo. Uno de los géneros que más ha vendido en la historia del cine es el cine de apocalipsis. Es el fin del mundo. Sí. ¿Mm? Y tenemos que desde 1916, en las primeras, o sea, de las primeras, filmes que existen, hay un corto que se llama El fin del mundo, 1916. Ah, no, ¿Mm? mucho tiempo para No, eso. es una película danesa. ¿Mm? ¿Qué tal? No sé, no me la he visto. Ahí búsquela. Tampoco. Allá búsquela usted, o sea, de ese año. O sea, yo soy muy bueno localizando cosas en internet. Y no está en YouTube. No está Y no está en Cuevana 3. Bueno, en fin, en 1950 empieza un boom. Jorge, si no la consigue en Reddit, no la consigue en ninguna parte. No la consigue en ninguna parte, sí. Bueno, en 1950 empieza un boom de las películas de apocalipsis. Y ese boom empieza con dos películas principales. Ambas tenían que ver con extraterrestres, pero de dos maneras muy distintas. Una fue La invasión de los ladrones de cuerpos, en la que un grupo de extraterrestres llega a la Tierra, se roba los cuerpos de la gente y los altera para siempre. No le digan a nadie que esto era una crítica sobre el comunismo, ¿no? Ah, ok. Y el otro que tenemos es la primera todopoderosa adaptación de La Guerra de los Mundos, donde los extraterrestres venían a la Tierra y nos mataban a todos. Tampoco le digan a nadie, esto también era sobre comunistas. El caso. Creo que la nave espacial que tiene de fondo Miguel se rió. Sí, porque se me descargó el celular. No tengo cámara. El caso es que en los 50 existe otra cantidad de películas, pero estas dos son las películas que todo el mundo conoce. ¿Sí? El fin del mundo durante los 50 era algo inevitable, era algo ineludible y el mundo se iba a acabar, punto, y usted se iba a morir, punto. No hay héroes. ¿Mm? Hay gente que vive
el apocalipsis, pero no sobrevive al apocalipsis. ¿Mm? Porque venimos en la posguerra, porque tenemos la bomba atómica, porque el mundo se está acabando en la vida real. ¿Mm? Y en cualquier momento alguien estornuda en el Kremlin y todos están muertos. Sí. Entonces, pues. Esa alusión estuvo graciosa y me quitó el sueño. Bueno, luego vienen los 60s. Los 60s. Vamos en los 60s. Oh my God. Los 60s vienen, primero que todo, con una joya que todos nos hemos visto, o si no nos hemos visto, todos hemos oído de ella, y si no, todos nos vimos el capítulo de Los Simpsons donde le sacaron un musical: El planeta de los simios. Ay, sí. El planeta de los simios Doctor es el Zeus, Doctor Zeus. Ese. Doctor Zeus. Okay. El planeta de los simios es un apocalipsis muy bien disfrazado porque usted no sabe que es el fin del mundo hasta que descubre que siempre fue la Tierra. Malditos humanos acabaron la Tierra. Exacto. Luego, junto a esa belleza, sale otra película que es la primera adaptación cinematográfica de La Máquina del Tiempo. Y también sale por ahí La Noche de los Muertos Vivientes, que todos la conocemos, porque ya hablamos de ella. En el episodio de zombies. Si han llegado hasta acá, se van a aguantar también en el episodio de zombies. Yo sé que sí. Sí. Y por último está una de mis películas favoritas, de donde sale este fondo que tengo ahorita, y es Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a amar la bomba. Yo me pregunté una cosa, Jorge, perdón que me interrumpa. Usted dice, tengo ganas de verme una película, voy a escribir en Google películas más extrañas que hayan existido en el mundo, según el listado elige el último como para que sea la más desconocida. No, esto fue una coincidencia. Yo nunca en mi vida pensé verme esta película. Alguna vez estaba escuchando música, encontré una canción de The Offsprings que me pareció interesante. Tenían una cita de esta película, entonces traté de averiguar de dónde venía la frase. Venía de esta película, empecé a leer de ella. Duré como 3 años para decidir verme la película y al final dije, ok, voy a hacer el intento. ¿Qué tan mala puede ser? No, no es mala, es muy, muy buena y es muy chistosa además. ¿Ustedes han visto la famosa escena del tipo vestido de vaquero montando la bomba mientras la bomba va cayendo? Bueno, claro. Eso es Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Yo creí que había abierto Ares y ahí iba a descargar Doctor Strange y le descargó eso y dijo, pues vámonos. Yo también lo pensé. Pues ya debajo. Pero, o sea, si usted entiende que es Ares, ya es hora de que se vacune, ¿no? Sí, yo ya me vacuné. Ya le abrieron. Bueno, entonces. Perdón, Jorge, ¿cómo se llamaba la canción de Offspring? Si le digo que no sé el nombre de la película y no me sé el nombre de la canción, ¿me cree? Ok, listo. Sigue, bueno, perdón. Doctor Strangelove es la historia de un presidente que está preocupado porque los rusos van a lanzar la bomba y él quiere prepararse para que no le toque a él. Él no quiere declarar la guerra, pero sabe que la guerra va a ocurrir. Y empieza a pasar cualquier cantidad de estupideces durante toda la película y al final los gringos simplemente dicen, ay, ¿saben qué? La única manera de evitar que nos disparen primero es disparar primero. Y declaran la guerra. Claro. Y se acaba el mundo. Y ya no hay que preocuparse por la bomba. Pues sí, ya que. Bueno. La Noche de los Muertos Vivientes ya se las expliqué. La Máquina del Tiempo me ahorré la explicación. Y El planeta de los simios ya la conocemos todos. Sí, es eso. Es esa, pero póngala pero con un toquecito más bajo. Es esa, sí, ¿no? Póngale César, va acá. ¿Cómo se César llama la canción? ¿Cómo se llama la canción, Eduardo? Se llama Slim Pickens does the right thing and rise the bomb to hell. Que dije, no, hombre, tan largo, o sea, era para que nadie lo aprendiera. Slim Pickens es el personaje que monta la bomba al final de Doctor Strangelove. Ya. Y tiene mucho sentido que la película sea tan bizarra porque es de Kubrick.
Bueno, Tenía Esa, que ser esa rara. canción este álbum es Resulta- nuevo, ¿no? relativamente. Esos no 2012, nuevos, 2012, del 2012. 2002. Perdón, sí. Bueno, Ok. resulta que en 1970, tenemos una cantidad de secuelas que no vienen al caso. ¿Mm? Bueno, en los 60, en este año 60, en los 60, sorry, el apocalipsis se convierte en algo que, si bien es inevitable, puede ser algo que se puede vivir. ¿Mm? En el, en el Día de los Muertos Vivientes, el mundo se acaba, pero la humanidad sigue. En el planeta de los simios, la humanidad se termina, pero el planeta sigue. Y bueno, al final de Doctor Strangelove sí se mueren todos, pero eso es otra historia. Es que, Jorge, usted acaba de sobrevivir al apocalipsis. Estuve por darle terminar llamada. Me voy a dormir. Bueno, chao. Pero no. El tema está tan bueno que ha evitado, ha sobrevivido. Bueno, Yo sé que vamos en el 60, estamos en el 70, 2000. ya llegamos a los 21. 70. Ahora Venga, ya mátenos llegamos a los rápido, 70. modernamente, para irnos a dormir. En los 70 la historia cambia. Resulta que en los 70 vuelven y sacan la invasión de los muertos, la invasión de los ladrones de cuerpos, pero tiene una variación. Esta vez hay un héroe. Hay un humano que lucha contra los invasores. ¿Mm? También en esta época sale Mad Max, que es Ok. la historia de un héroe que sobrevive al fin del mundo. ¿Mm? Sí. En esta época también tenemos Ese Escape del Mad Max Planeta de es- los... Ese Mad Max estuvo bien, pero definitivamente Charlize Theron queda bien en todo. Y en el último Mad Max creo que ella salió perfecta. Uy, sí, claro. Sí. Esa tipa es Sí es perfecta. Mad Max, ¿cierto? Bueno, Sí es Mad pero no y Max, es pero para... estoy perfecta. diciéndolo mal. ¿No es Mad Mad Max Max. en la película de Charlize Theron? Sí, sí es. Sí, No estoy seguro. sí, Siempre, Mad Max. pues, la Bueno. película siempre se llama Mad Max, el loco Max. Y por último, para que Daniel siga diciendo que yo busco las películas más raras del mundo y me las veo por hobby y que tengo una lista, en el 74 salió una película que se llama Sardos. ¿Cómo? Sardos. Sardos. Es Como una cerdos, película pero con A. irlandesa americana que es protagonizada por Sean Connery. Y háganse un favor, véansela. Es rara. Esa es la mejor definición. Pero es el fin del mundo. Y adivinen qué hay en este fin del mundo. Un héroe que salva al mundo. Entonces, en los 70s, la vista del apocalipsis cambia. Ya el apocalipsis no es este fin del mundo inevitable o este fin del mundo que si va a llegar, pues perfectamente podemos vivir nuestras vidas mientras llega, sino que aparece la figura del héroe, del tipo que puede pararse al final del mundo y El salvarlo. Salvador. Exacto. El Salvador. El Redentor. Siempre buscamos ese. En los 80s sigue el mismo cuento. Sale Escape de Nueva York. Si no se la han visto, véansela. ¿Podemos llegar a este milenio, por favor? Ya voy. Sale Mad Max Max. Escape de Nueva York es la empecé a comer de para la quitarme de esto. este mancito de pelo largo. Sí, la de Kurt Russell. Corroso. Y aparece por primera vez, y eso va a ser importante para cuando lleguemos al 2000 algo, aparece anime en esta lista con Akira. Ok. Akira Ese sí lo he Toriyama. visto. No, Claro. Akira, no No, más. Akira, la serie Akira. La película. Eso, Esa, perdón, la esa que película. pasaban esa que pasaron alguna vez en Banta medianoche y todo el mundo pensó que era hentai y no era hentai. Esa Esa. estuvo hace poquito en donde era que estaba esa película. Yo la vi hace poco en una. Netflix. En Netflix, tú, Netflix. ¿no? Akira. Sí, sí, señor. Ahorita Un poco- Camila la está viendo, mi esposa la está viendo. bueno, Bueno, un poco el rara caso. esa cosa. Es muy raro. Coincidencias. Bueno, resulta que al fin llegamos a una época que todos conocimos y en la que todos fuimos a cine. Y llegamos a los 90s. Y en los 90s estrenan, agárrense, Armagedón. No, primero fue Impacto profundo. Impacto Profundo. Crisis Solar. ¿Crisis Solar? Terminator 2, El Día del Juicio. Me encanta esa película.
12 monos. El Viaje núcleo. al centro de la Tierra. No, o Pero sea, es ya fue. pero es que Viaje al centro de la Tierra no fue el fin del mundo. No, el viaje al centro de la Tierra no fue el núcleo, esa que se iba a destruir el planeta. El núcleo, Y- el núcleo. Y Sí, por de último, Corpus. y por último, la película más importante de apocalipsis en la historia de la humanidad, y permítanme en un segundo para ponerla de fondo antes de decirla, Día de la Independencia. Pero esa es la más importante, ¿por qué? Por él. Porque fue la que Porque a mí- popularizó el género. No, Porque no. de todas las que mencionó es la peor, o sea, Sí, o sea, Buenísima. y no solo porque sea Armagedón. mala como película, sino que es una vaina repatriotera, pues, o sea, la cosa más... Pero vendió y se le metió en la cabeza a los gringos que si alguien va a además a los gringos no, al mundo, que si alguien va a salvar el mundo del apocalipsis es Will Smith o los estadounidenses, lo que venga primero. Yo creo que lo único bueno del COVID, si es que se le puede sacar algo bueno, es que todo el mundo ya le quedó claro que Estados Unidos no va a salvar el mundo. pero espere. Se va a salvar él, y si de pronto le sobra para el mundo algo, sí. Sí, ahí Bueno. están las vacunas, definitivamente. Pero Entonces, ¿sabe qué, Jorge? Si el Día de la Independencia fue mala, Día de la Independencia 2 es asquerosa. Día de la Independencia 2 es un crimen. Eso ni siquiera debería llamarse película. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, en los 90s, el fin del mundo cambia totalmente. Ya el fin del mundo no es algo para lo que hay que prepararse. Ya el fin del mundo no es algo para lo que hay que acostumbrarse. Ya no es algo para lo que hay que ser el héroe, sino que en los 90s el apocalipsis se vuelve la oportunidad de que un país salve el mundo. Estados Unidos. Estados Unidos. Muy en la onda de la guerra de Kuwait, que la transmitieron en directo incluso. Y entonces Estados Unidos no solo asciende a su estatus superheroico del que no se cayó sino hasta ahorita, sino que además se empieza a crear ya como tal el género del apocalipsis, en el que si el presidente de la República de los Estados Unidos no es el protagonista o sale cerca del protagonista, sinceramente no están en nada. Y como el mundo va a acabar, ahí el presidente sí podía ser negro y todo. Eso, exacto, tal cual. Luego, la otra película que es muy importante, 2012, dese cuenta los mensajes subliminales. Y para que se dé cuenta, en la película 2012 el presidente también es negro, no importa, cómo se va a acabar el mundo, démosle ¿Cómo va a acabar el mundo? Pues al fin y al cabo. La otra, podemos decir que ese presidente se acaba de tirar todo. La otra película que surge al final de esta serie, de esta década, que en ese entonces no sabíamos que era el fin del mundo, era The Matrix. Y ojalá nunca pero es que en Matrix el mundo ya había acabado hacía mucho. Ya había acabado, sí. Ya había acabado, o sea, nos estaban ya contando el cuento de cómo fue. Exacto. Bueno, luego llegamos a los 2000. En los 2000, ya para los que están celebrando. Ya vamos. Dijo Chávez, voy a ser corto en este cuento. Allá, en el 1988, cuando Juana y uno hoy, por Dios. Ay, empezó Johan, digo, no. Bueno, en el 2000 sale una película de la que ya habló Eduardo y es La Guerra de los Mundos. Y esa película solita en el 2005 tuvo la capacidad de matar a las películas del superhéroe que salva el mundo. Fue tan mala que nadie más ha querido sacar una similar. Es preferible que lo salve el ejército completo, un grupo de héroes, pero el tipo que por sí solo salva el mundo solo aparece en Misión Imposible porque es el mismo Tom Cruise. Pero es que Tom Cruise no salva al mundo en esa película. Salva una gran cantidad de personas. Eduardo se fue. Caída salvaje de internet, puso por acá. Sí, caída salvaje de internet. Creo que se quedó dormido su módem. Ok. Bueno, en fin. Durante esta época sale Resident Evil,
Sale La máquina del tiempo, la versión relativamente moderna que todos recordamos y es muy mala. Sale Soy Leyenda. Sale El Amanecer de los Muertos otra vez. Sale El Día Después de Mañana, El Día que la Tierra se detuvo. 2012. Mala esa, mala, mala, mala. No he dicho una sola buena entre todas las que he dicho. Es que eso se pasa. Pero la que sí sale también en esta época y también es sobre una posible apocalipsis es 28 días después, de la que ya hablamos y no vamos a hablar más, por favor. Daniel, diga el capítulo. Perdón, es que alguien me escribió por WhatsApp. Lo siento mucho. Ah, ¿Que estamos hablando? ¿28 días después? sí. No olviden que pueden ver el capítulo de Zombies, el capítulo número 5. Y por favor, les recomiendo verse Army of the Dead, recomendada por Jorge Vitar, y la continuación ya contratada por Netflix. Te odio. Bueno, y entre toda esta lista sale Wall-E. ¡Wall-E! Ah, ¡Eva! Guay, Muy buena película, además, muy buena. Wall-E tiene es buena una película explicación sobre de el qué fin fue lo del que pasó. mundo muy disimulada. ¿Sí? Pero es que es una película del fin del mundo y después del inicio nuevamente del Del mundo. inicio nuevamente del mundo. Bueno, hay dos cosas importantes que hay que decir aquí. Uno, el mensaje de Wall-E es un mensaje que es totalmente nuevo y si ustedes fijan en toda la lista que les he dicho, el calentamiento global nunca había sido un problema excepto en El Día Después del Mañana, pero no quiero hablar de esa película. Sí, y segundo, y esto es muy importante y quiero que todos me presten atención, quiero que quede claro que Wall-E era caníbal. Claro, es que él tenía repuestos de otros robots y lo utilizaba en sí mismo. Wall-E mató a toda su especie para hacerse eterno. No Quiero lo que eso, sé, Rick. quiero que eso quede aquí, Sí. quiero que eso quede grabado y quiero que Esto va a todos ser lo un sepan. TikTok, ¿no? Esto va a ser un TikTok. Wall-E es caníbal, se los dije. Okay. La explicación de que Wall-E es caníbal, entonces, porque Wall-E utilizaba. ¿Wall-E mató a todos? No quedaba No, pues ninguno. es que eso es una hipótesis de conspiranoica de todos los que siguen las series de Pixar, que todo tiene algún sentido, entonces sacaron ese cuento. No, porque a veces Entonces, cuando cuenta. No, Wall-E, no, cuando mira, Wall-E mete a digamos que Eva, Wally ¿era solo. porque quería quitarle las partes? De pronto, no lo sabemos. No. Wally, o sea, Wally lo que estaba era confinado a un sector específico del que ya no podía ir más lejos. Hay una película, valga la redundancia, de Tom Cruise, en la que una inteligencia artificial nos ha clonado y nos ha mantenido como parte de la realidad en la que se supone que nosotros somos los de los buenos y estamos combatiendo a nuestra propia especie, que es lo que queda de resistencia, pero creyendo que el mundo es como en pequeñas microesferas dentro del planeta, como que cada cierta parte del planeta tiene una realidad distinta controlada por esa inteligencia artificial. Bastante interesante la película también de un concepto raro y largo. Y Ok. grueso. Bueno, ahora, entrando a los 2010, No jodas. Jorge, perdóneme, ya voy a de terminar. verdad. Pero sí, ya vamos 2 horas y media, 3 horas. Ya casi. termino, ya termino. Ya me salió el aviso. 2010, sí, no, en 10 o 10 minutos termino. No, no. Dos- Pongámoslo en 2. 2010 es la época de las distopías. Distropías, ok. En 2010 salen, entre 2010 y 2019, salen Juegos del Hambre. Juegos del Hambre. Todos los clones del Juego del Hambre. fin de la Minecraft. Sale los Juegos del Hambre, Maze Runner, Detergente, Detergente, claro. Detergente. Sí. y cualquier cantidad de Sí, porque era Mi novio es Divergente, un zombie. Intransigente, todos esos detergentes. Es un muerto viviente. El caso. Durante esta época, ya el fin del mundo se vuelve
un escenario, ya ni siquiera es algo de lo que hay que estarse preocupando, ya ni siquiera es algo de lo que hay que, no, Hay que simplemente burlarse. Tenemos a está Walking ahí, Dead. está ahí, el fin del mundo, el mundo se acabó y pasaron cosas, ¿sí? Es así de sencillo, eso no tiene ningún pierde por ese lado. ¿Mm? Claro que de esta época también es Pacific Rim, que es excelente. La 1, la 2 es un asco. Yo solo sé que hay una. Este, de esta época también es Interestelar, que es Ok. buena. Excelente. Y de esta época también es Zombieland, que como dije antes, es probablemente una de las mejores películas de zombies de la historia. Ok, La 1, ok. la 1. Ok, Jorge. Entonces, del Entonces, 20 al 22, digo 21. y del 20 al 21 ha salido Army of the Dead. Ok, se fue el mundo de carajo. Y por el mismo lado salió Love and Monsters. Love and Monsters es una muy buena película. Army of the Dead es una pésima película, pero ambas tienen algo que es el retorno a los 70s. Volvemos a tener un protagonista, un héroe que va a sobrevivir al fin del mundo. Y nosotros como espectadores lo vamos a seguir. Ahora, en los videojuegos ocurre más o menos lo mismo. Entonces, en 1960, en los videojuegos. 70s. No, Ay, no, no. no, pero No, no, no. La parte de los videojuegos es corta. En los videojuegos ha pasado algo muy distinto a lo que pasa en las hagamos un películas. trato, Jorge. Es que de verdad que no nos va a caber ese capítulo. Dejemos el videojuego para el próximo podcast. Porque sí creo que ya está Johan en el botón de colgar. Sí, Porque es que ya llevamos mucho tiempo. Señores, sí. No, para acabar hoy. yo estoy cansado, yo he tenido días pesados de estudio y de trabajo y mañana me tengo que parar a las 6. Señores, Entonces, pregunta rápida. No se la voy a hacer a Jorge porque si no empiezan los 60s. Recomendación. Lo siento, recomendación de película, libro, obra de arte de Apocalipsis. Una rápida, Jorge. Doctor Strangelove. Perfecto, Doctor Strangelove. Johan. a mí me gusta la secuencia de las Animatrix, la 1 y la 2, el segundo renacimiento, parte 1 y 2. Uy, buenísimo, muy bacano. Ok, perfecto, una distropía, perfecto. Miguel. Yo recomiendo la saga de Clark Ashton Smith llamada Zotic. Zotic, ¿de qué se trata? El mundo ya pasó por el apocalipsis, sobrevivieron muy pocas personas y ya hay hasta otros continentes. Los continentes que nosotros conocemos se sumergieron. Oh, súper interesante. Muy bien. Yo voy a hacer dos recomendados rapidísimos. Número uno, serie Salvation. Viene un meteoro hacia la Tierra y tienen que salvarla. Una persona que, creo que ya había hablado de esto en el podcast. Una persona que es como el alter ego de Elon Musk. Ajá, muy interesante. Llega a ser presidente, solamente les doy ese spoiler, sí. Pero el final es bueno y malo al tiempo. Donde Elon Musk él hace la presidencia de Estados Unidos, yo ya empiezo a mirar así con ojos de perro sospechoso de los Simpsons. Sí, señores. Y número 2, esta se las voy a decir, pero va a ser difícil que la consigan, voy a tratar de colgarla a Facebook. Se llama Blackout y es un solo capítulo de 15 minutos de qué sucedería o cómo serían los últimos minutos de un par de personas que están viendo cómo el sol se va a apagar. Entonces, sonido de grillito. No, es muy buena. Se lo recomiendo. Voy a tratar de colgarla a Facebook. Pero señores, yo tengo otro posible, pero déjeme que tengo que buscarlo. Deme 2 segundos, dale paja. Ya lo tengo acá. Hay un libro, se llama La Quinta Estación, de N.K. Jemisin. Es excelente, es un mundo donde las placas tectónicas están tan vueltas mierda que ya no se puede vivir en ninguna parte del planeta, y es tan así de que la ciudad donde transcurre todo se conoce, el nombre de la ciudad es La Quietud.
Ok, muy bien. Bueno, señores, muchas gracias. Ahí de fondo les tenemos The End of the World as We Know It. Un muy buen capítulo, un poquito largo, pero estuvo muy interesante. Voy a tratar de dar advertencias porque los capítulos tuvieron unos hilos que se fueron desde un extremo, que fue la religión, hasta otro extremo, que era la física, y hasta todas las películas La estuvieron desde ciencia el 60 ficción. hasta el 2010 con la ciencia ficción. Y obviamente los libros también. Un saludo para un amigo que me dijo, mándeme un saludo por acá, por el podcast. Lo va a hacer oír todo el podcast, este es mucho miserable. Sí. ¿Sabe qué? Porque no vino hoy, no le voy a mandar saludos, no me dirás. José, un saludo para usted y que para la próxima ojalá aparezca acá. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, Venga, yo también quiero última mandarle un recomendación. saludo a McNuggets desde Chile que nos está siguiendo. Súper bien. Una última recomendación, si quieren camisetas y que los regañen cuando compren la camiseta, unas camisetas estampadas y usos estampados muy interesantes tiene Johan, y en la página, si quiere, las puede publicitar. Buen día, Eso, señores. bien. Chao, Hablamos, que cuídense. descansen. Bye, bye. Nos Bye. vemos.